Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bueno, pues ya estamos aquí en un episodio más. Ya quería que fuera jueves, porque hoy tenemos un gran invitado el día de hoy. Yo creo que muchos ya lo conocen, pero otros no. Entonces, hoy nos estará compartiendo, la verdad, un tema muy edificante. Y pues bueno, le queremos dar también gracias a Dios porque nos permite estar un episodio más. Pero pues antes de empezar, yo les quiero preguntar, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hola, hola, muy bendecidos, agradecida y muy contenta de tener aquí al Paz con nosotros. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muchas gracias, pues muy bien y pues feliz de que me hayan invitado hasta el último. Dejamos lo mejor para el último. Después de tantos episodios y de verlas aquí, pues hoy soy privilegiado de estar aquí con ustedes, muchachas. Qué gusto de estar aquí. Sí, la verdad para nosotros también es un placer poder tenerlo aquí porque sabemos que nos va a enseñar mucho, así como siempre nos enseña también en los discipulados. Entonces, pues para quien no sepa, él es nuestro pastor, Pastor Isaí, y estamos aquí en Iglesia Nueva Generación. Y pues bueno, el tema de hoy se llama discípulo. Pero antes de irnos al tema, yo quisiera que nos fuéramos a una pequeña pausa para que aquellos ya que se conectaron puedan ayudarnos a compartir y también puedan compartirlo en cualquiera de sus redes sociales o en su WhatsApp y se vayan preparando porque no se pueden perder el tema de ahorita. Entonces vámonos a una pequeña pausa, comparte. Ok, pues ya estamos de regreso y ahora sí, queremos... A ver, ¿qué ibas a decir, Denis? Bueno, antes de entrar al tema, queremos que el pastor se presente, que nosotros ya lo conocemos, pero queremos que las personas que nos están viendo, pues lo conozcan. Okay. Bueno, pues mi nombre es Isaí del Bosque, soy el pastor de esta iglesia Nueva Generación y pues me da mucho gusto estar aquí y poder conocernos más. Como dijeron ahorita, pues a lo mejor nosotros sí nos conocemos porque somos parte de esto, pero algunas personas tal vez que lo van a escuchar después, pues no. Entonces, pues soy Isaí. Muy bien. Y pues bueno, hoy tenemos el episodio ya número 20, ¿te das cuenta? Ya 20, o sea, el tiempo va pasando muy rápido y hemos podido ver que Dios ha sido muy, muy bueno, hemos visto su fidelidad en cada episodio, porque ya llegamos hasta el 20, me acuerdo cuando iniciamos en el primero que usted también es ese maestro que nos impulsó a poder lograr esto, porque también nos daba miedo hacerlo, hacer algo nuevo para Dios, lo cual tú nunca lo habías hecho antes, siempre trae como que ese temor, ese temblor, y usted también fue
ese impulso, ese maestro que nos llevó a hacerlo. También por eso, qué bueno que lo tenemos aquí y le quiero agradecer públicamente por permitirnos y por enseñarnos y por llevarnos de la mano y a veces pues hasta empujarnos para hacerlo. Yo creo que Dios nos unió con un propósito. Y aunque esto había estado desde antes en la mente de cada uno de nosotros, llegó el tiempo perfecto Claro. de Dios para poderlo hacer. Y pues hoy vemos, hemos recibido comentarios de las personas que han visto los episodios y aunque sea una sola persona que le haya ayudado el episodio, para nosotros ya es demasiada ganancia ver hasta dónde ha llegado la palabra, lo que ha hecho en las personas de querer interesarse, de buscar más de Dios. Y pues gracias, pastor, maestro, por eso. Y pues bueno, el tema de hoy escogimos discípulo. Y es algo que muchas personas, aunque están dentro de una iglesia, desconocen lo que es ser un discípulo y nos gustaría que usted nos hablara acerca de qué es un discípulo. Ujú. Bueno, pues hace un momento mencionabas esto acerca de que las cosas que tenemos nosotros en la mente, ¿no? O sea, cómo Dios une propósitos. Yo creo que eso es parte de que uno quiera fluir o uno quiera crecer. Mencionaban hace un momento de que ya son 20 episodios los que están, y eso me recordaba antes de pasar al tema, porque cuando nosotros nos vinimos para acá, o que Dios nos habló para venir a este lugar, pues los que no nos conocen, pues estamos atrás del Hospital Materno Infantil. No decimos la calle porque todavía no la tiene, el nombre de la calle todavía no lo tiene. No hay. Entonces, en el mapa aparece como Ampliación Don Bosco, otros aparecen a Correo Mayor 14, otros tienen algún otro nombre. Todavía no está un nombre muy bien identificado o no tienen el nombre, pero no tiene pierde. Está el Maravillas y luego está el Hospital Materno Infantil y en la parte de atrás estamos nosotros. Bueno, pero aquí era un terreno. Ajá. Entonces era un terreno solo. Nosotros empezamos a construir. Creo que Dios nos dio la oportunidad de poder edificar una casa, algo que ya nos había hecho. Pero también dentro de eso hicimos este pedacito donde hacemos el programa, que también es una oficina, pero también lo usamos como el programa. Y eso es parte de que alguien quiera crecer o quiera ampliar esto, ¿no? Porque si nosotros nos limitamos solamente Dios no tiene límites. Sí, claro. Dios no tiene límites, los límites los tenemos nosotros. Entonces, hasta donde nosotros conozcamos o querramos conocer a Dios, hasta ahí lo vamos a lograr conocer. Pero si nosotros queremos adentrarnos más a buscarlo y buscar las profundidades, a buscar algo más, entonces creo que Dios también es parte de ser como el socio, ¿no? De poder dar lo que necesitamos para hacer esto. Entonces nos dio las finanzas para poder construir este pequeño espacio donde se lleva la palabra. Sí. Y que al final yo les decía a los muchachos cuando estábamos ahí, porque me decían, ¿qué está construyendo? Yo les decía, es una oficina, pero también es un lugar donde vamos a hablar la palabra por las redes sociales. Lo va a hacer usted, a lo mejor a mí no me toca, a lo mejor Dios va a traer personas que lo hagan con pues con la pasión, ¿no? A lo mejor no sé qué Dios vaya a hacer más adelante. Entonces, imagínate, ya pasaron 20 episodios o 20 quincenas, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos? Sí, o sea, se acelera el tiempo, pero te das cuenta que hemos ido mejorando. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque yo me acuerdo cuando hicimos el primer programa que lo hicimos sin micrófonos, así en vivo, entonces todo fue teniendo un crecimiento. Sí. Entonces, la vida de la persona es exactamente igual. En 1 Corintios 15:58 dice que nosotros necesitamos estar creciendo constantemente. Entonces, una persona, hasta donde nosotros querramos conocer a Dios, hasta ahí lo vamos a conocer. Entonces, el generar o el querer ser un discípulo, primero tenemos que saber que hay una misión global. Esta es la misión que está dada para el mundo entero, que está en Mateo 28, 19 y 20. Creo que ustedes se lo saben. Creo que sí. Acerca de los discípulos. Creo que sí. Entonces, Mateo 28, 19, primero dice que tenemos que ir Yes. y hacer Discípulos. discípulos a las naciones. Entonces, si Jesús nos deja la encomienda de hacer discípulos, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en uno. Ajá. O sea, tú no puedes hacer algo que tú no lo has sido primero. Entonces, lo primero que viene a hacer, o que Jesús la encomienda se da, antes de su ascensión al cielo, Jesús deja esta encomienda, que creo que es la única encomienda, porque lo demás fueron como mandamientos, fueron cosas que Él dejó, pero hay una encomienda global o una misión global, es hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si primero nosotros no somos No un te discípulo? formas. O no te formamos como un discípulo. Ahora, porque la palabra discípulo viene también es un sinónimo de disciplinas. Entonces, yo creo que esto escasea también en muchos lugares, como platicábamos hace un momento, antes de entrar al aire, que
que no todos o dentro de las iglesias no están en eso, pero Sí. en realidad creo que una de las formas para que uno crezca es a raíz de un discipulado. Pues de hecho yo quiero comentar algo, o sea, por ejemplo, tengo ya prácticamente 10 años yendo a una iglesia cristiana, pero realmente tengo, desde que estoy en Nueva Generación, 1 año y más de ser realmente un discípulo, porque yo no escuchaba en la iglesia la palabra discípulo, escuchaba la palabra cristianos. Claro. Entonces ahora entiendo que no todos son discípulos, que no todos los cristianos son discípulos, pero que sí todos los discípulos somos cristianos. Entonces, porque vengo aquí y empiezo a darme cuenta que yo desde hace tiempo tenía el anhelo de convertirme en un discípulo, pero no sabía hasta cuando ya se nos empieza a hablar acerca de lo que es un discípulo, cómo debe de crecer, cómo se forma un discípulo, y que es por medio de un discipulado, ahí es donde yo me doy cuenta y yo digo, esta era parte de lo que me faltaba de mi identidad, saber que soy una discípula de Jesús. Y pues bueno, síganos diciendo, pastor. Claro, pues es que esto, Sí. te digo, o sea, lo que dice Mateo 28, Sí. que tenemos que ir y hacer discípulos. Pero también habla una palabra y menciona, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, sí, Pablo menciona en Corintios también que las palabras tienen un valor. Y él dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para ella y ella extranjera para mí. ¿De quién está hablando? Pues de la palabra. Sí. O sea, habla de que si nosotros ignoramos que cada palabra que está escrita tiene un valor. Entonces, por eso es importante meditar, ¿no? O sea, es lo que hemos también aprendido, a que tenemos que estar meditando para saber qué es lo que Dios nos está hablando a través de la palabra, no solamente por lo que está encima, sino por lo que está debajo de la palabra. Entonces, la palabra meditar es eso. Entonces, Pablo dijo que necesitamos tener en cuenta que las palabras tienen un valor. Y una de las cosas, o uno de los valores en Mateo 28 dice, enseñándoles. ¿Quién es el que enseña? Un maestro. Un maestro. Entonces, un maestro no se puede convertir en un maestro si primero no es un Discípulo. Estamos como en clase. Sí. Ajá. Entonces, un maestro no puede ser un maestro si primero no se convierte en un discípulo. Entonces, el discípulo meramente es eso, o sea, que tienes que estar a los pies de un maestro Para que ser te está enseñado. enseñando para ser enseñado. Yo incluso ahorita que veo a Denise me acuerdo porque, amiga, fuimos, antes de nosotros que yo sea su pastor, ella fue una hermana en Cristo, o sea, porque estuvimos en la misma iglesia Sí, llegué siendo miembros de una Miembros. iglesia, y ahora que la veo que está con nosotros, yo digo gracias a Dios porque ella es discípula de mi esposa. Aquí está atrás, más que no se deja ver. Entonces, pero es donde yo veo que muchas personas han tenido un crecimiento. Sí, en el discipulado Así es. hemos aprendido que en el discipulado se echan las raíces, ¿verdad? Y nos llevan a crecer como algún día ser ese árbol frondoso, porque Claro. hoy sabemos que un árbol es un maestro. Entonces, la verdad para mí el ser discípulo es algo tan importante, tan especial, es parte ya de mi identidad. Y yo creo que aunque un día te conviertas en un maestro, siempre vas a seguir siendo un discípulo, Claro. porque constantemente tenemos que estar siendo enseñados, buscando a nuestro maestro y permanecer en la enseñanza. Algo que nos hablaba usted ahorita también era acerca de la meditación, o sea, tampoco yo no sabía lo que era la meditación. O sea, yo me imaginaba que la meditación era traer un versículo de Dios y traerlo en la mente, estar pensando. Yo me imaginaba que esa era la meditación. Pero hoy usted nos ha enseñado también a través del discipulado lo que es meditar la palabra, y nos hemos dado cuenta. Es difícil meditar la palabra, pero también te lleva a darte cuenta que cada palabra que está escrita en la Biblia, lo que usted decía ahorita, tiene un valor. Claro. Y eso nos lleva a conocer más a Dios, porque hay muchas personas dentro de la iglesia que solamente se conforman con ir a la iglesia, pero no hay una profundidad en la palabra. ¿Y quién enseña la profundidad de la palabra? Pues un maestro. Entonces, también algo que usted nos ha enseñado es que un pastor va ligado a ser un maestro, ¿verdad? Porque justo ayer lo veíamos en la enseñanza del miércoles, que Jesús estableció ministerios aquí en la tierra, viene en Efesios 4:11, pero dice que a unos los puso como pastores, bueno, a unos evangelistas, a otros apóstoles, profetas, pero pastor y maestro van al final del versículo, y va una ligadura, va la Y. Entonces, un pastor tiene que ser maestro, dice pastores y maestros. Claro. Entonces, hoy estamos viendo en la actualidad en las iglesias que los pastores no fungen como maestros, y es muy importante que un pastor busque la enseñanza, busque a alguien que le enseñe, porque yo creo que llega el momento donde un pastor puede llegar y decir, es que ya no sé qué enseñarles, ya no sé de qué predicarles. Claro. También hoy entiendo la diferencia entre una prédica y una enseñanza, porque la enseñanza
enseñanza te lleva a profundizar en el valor de cada palabra. Y creo que esto, pastor, el conocer nosotros así la palabra como nos la están enseñando ahora, eso trae una libertad a nuestras vidas. Porque mismo Jesús lo dijo escrito en Juan 15. En Juan 15:3, vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra trae limpieza a nuestras vidas. Claro. Pero yo creo que también me gustaría que habláramos de eso, el que a veces es difícil meter la enseñanza en la iglesia, pero es lo mejor porque la iglesia va a tener raíces. Claro, claro. Sí, pues es que de alguna forma las personas van a la iglesia para ser enseñadas, porque justo el tiempo de hoy a veces buscamos pastores o coberturas, ¿no? Porque lo que está hoy más así es que, o que se renombra mucho es acerca de las coberturas. O sea, yo no estoy en contra de nada de eso, sí, ni mucho menos separamos que no hay nada de eso. Pero he descubierto, porque yo les platicaba que hace un tiempo atrás me invitaron a una iglesia que está en Houston, y ahí hacían talleres, de enseñanzas, no eran prédicas, porque a final de cuentas había un auditorio donde al cierre del servicio lo que se hacía un tiempo de adoración, tiempo de poder alabar juntos a Dios, muy bonito, pero lo más importante fue que, por ejemplo, había, vamos a decir, 10 salones, y en esos 10 salones estabas grupos reducidos como de 20 personas para enseñarte. Y una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue cuando yo escuché a una persona decir, la iglesia tiene que caminar en un discipulado. La iglesia tiene que caminar en un discipulado. Entonces, para mí la palabra discipulado la hacía como muy mayúscula porque yo no sabía. O sea, para mí eso, por ejemplo, maestro. Maestro, yo lo único que sabía de maestro era que alguien que cuidaba a los niños en la iglesia. Sí. O sea, porque ¿qué ministerio tienes? Porque decimos así, ¿no? A veces decimos, ¿qué ministerio tienes en la iglesia? Ah, no, pues soy maestro de niños. Y es el que a veces se le da el menos valor. Sí, entonces, y es el que menos quieren. Sí. O sea, porque le preguntas a las personas, ¿quién quiere ser maestro de niños? Nadie quiere, porque nadie quiere cuidar a niños. Sí. Porque son muy inquietos o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, para mí la palabra maestro era muy reducido a alguien que cuidaba a niños. Entonces, cuando yo llego y conozco de esto, cuando Dios habla a nuestro pastor, que le doy gracias a Dios por ese tiempo muy puntual, donde llega a enseñarnos, yo empiezo a ver la palabra maestro de otra forma. Sí. O sea, muy distinta. Que un maestro tiene que estar establecido. Por eso es lo que decías tú en Efesios 4:11. A unos los estableció apóstoles, lo dice punto y coma. A otros evangelistas, punto y coma. A otros profetas, punto y coma, pero al final dice pastor y maestro, porque yo creo que el pastor que está haciendo una función, que aunque no tenemos tal vez toda la experiencia, pero creo yo que al paso del tiempo y a raíz de que nosotros vayamos aprendiendo la palabra, Dios genera una experiencia también en eso, porque no es de los años, no se trata de los años, porque uno puede decir, yo tengo 50 años sirviéndole a Dios, yo tengo 40 años sirviéndole a Dios, pero es hasta dónde has crecido. Porque yo puedo estar en sexto de primaria por 20 años. Si yo no paso, yo no crezco, yo no sigo al siguiente nivel, yo no voy a poder tener un crecimiento pleno. Entonces, cuando yo veo eso, a mí me llama mucho la atención. Entonces Dios empieza a acomodar las cosas porque Dios es sorprendente. Isaías 28:21 o 21:28, no recuerdo, dice que Dios hace operaciones extrañas. ¿Por qué hacen extrañas? Porque muchos no las conocemos y a veces decimos nosotros, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Entonces lo que viene a hacer es que Dios nos viene a reacomodar donde nosotros vamos a tener un crecimiento. Entonces no desmencionamos nada de lo que pasamos. Los años que hemos estado en Dios hemos crecido, pero cuando Dios nos lleva a un tiempo con un maestro, porque te digo, uno conoce siempre, es el pastor, pero cuando Dios te dice, te voy a llevar con un maestro, el maestro es en sí, todos conocemos el valor de esa palabra, alguien que enseña, alguien que enseña. Entonces, se han graduado ingenieros, doctores, arquitectos, tantas profesiones o vocaciones que hay en el mundo, ¿por quién? Por un maestro. Entonces, por eso el mundo se mueve, por profesionistas. Entonces, el maestro es el que te lleva a tener un crecimiento, pero cuando hay un maestro tiene que haber un discípulo. ¿A quién enseña? Entonces, hay quien enseña. Pues es que fíjese, ahorita que está hablando acerca del maestro, me estoy recordando que Dios siempre ve la necesidad que nosotros tenemos, o sea, esa hambre y esa sed de conocerle más a Él. Porque esa hambre sigue estando hoy en día, pero está siendo suplida, pero aún sigo teniendo hambre, porque usted también nos ha enseñado que siempre tenemos que seguir teniendo hambre de conocerle.
Entonces, pero yo recuerdo que yo decía, Señor, empezamos mi esposo y yo a orar en la casa y decíamos, es que queremos un maestro porque queremos conocer más la palabra, queremos un maestro. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues Dios nos va a enviar a un instituto bíblico y empezamos a buscar información sobre eso. No conocíamos las operaciones extrañas que Dios iba a hacer en nuestras vidas, pero nosotros ya teníamos el hambre por conocer la palabra más a profundidad, porque llega un momento donde tú dices, bueno, ya conozco hasta aquí, pero yo quiero más profundo en Dios. Entonces, empezamos ahí todos los días. Dios vio la necesidad, el hambre que teníamos por Él y suplió. Entonces nos manda acá para conocer más la palabra, y hoy me doy cuenta la importancia que es tener un maestro que te explique la palabra, porque es muy diferente a que sabemos que tenemos al Espíritu Santo también que nos ayuda, nos revela la palabra, y pues bueno, yo hacía eso en la casa, yo abría mi Biblia, a veces transcribía, le pedía ayuda al Espíritu Santo, pero también por eso Jesús dejó establecido uno de los ministerios, que es ser maestro. Entonces ahora yo puedo entender mucho más. Cuando yo llego y conozco así la palabra de esta forma, yo sentía, pastor, que yo estaba como que en un lago muy grande, y como que antes me sentía que estaba en la orillita o que solamente podía meter poquito los pies, pero llegó el momento donde podía llegar, o sea, con cada palabra revelada a través de nuestro maestro, podía llegar a la profundidad y ver lo que había allá abajo en ese lago, y decía, había un tesoro y no lo había podido entender, porque por eso nosotros necesitamos que tener el oído bien abierto a lo que se nos está enseñando la palabra, para que pueda también haber un entendimiento, ¿verdad? Claro. Claro, y yo siento también que en ustedes han crecido, que a raíz de esto pues han madurado y han estado, mira, ahorita que estabas hablando un poquito de esto, pues estaba buscando una cita, Hechos 9:11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Está hablando, Dios le habla a una persona o a un maestro llamado Ananías, pero quien está pidiendo ayuda es Saulo en ese momento, porque dice, levántate, ve a la calle que se llama de la derecha, porque hay una persona llamada Saulo, pero fíjate, dice, en casa de Judas uno llamado, es decir, que había uno que tenía ya un llamado. Entonces, uno que se ha llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, no dice, he aquí, yo estoy orando, él está orando, no, el que está orando es él. Porque hay personas ahorita que estoy seguro que están orando, buscando ayuda, porque de tratar de conocer la palabra. Ahora, fíjate, el 12, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Quién vio a quién? Pablo. Saulo vio a Ananías. Entonces, todo aquel que pretende o quiere ser un discípulo tiene que estar orando para que Dios le muestre quién es su maestro. Wow. Porque dice, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Quiere decir que entonces quien lo llevó como también un maestro a Saulo fue Ananías, que aunque estuvo a los pies de Gamaliel, porque él dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, también Ananías fue parte de eso. Dice que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, ¿cómo estaba Saulo? Ciego. Entonces, la Biblia también dice, Jesús lo menciona, y esto es muy importante, mira, porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Quién es el que guía a los ciegos? Los que ven. Entonces, las personas para guiar a otro ciego necesitan primero ver. Y una vez que esa persona ve, es capaz de poder guiar a un ciego a que vea. Entonces, el mencionar o, por ejemplo, el entender la palabra, lo podemos encontrar muchas veces, incluso hasta en Hechos 8, donde habla de Felipe y el eunuco, que no dice que lo escuchó Felipe hablando y que leía un pasaje de Isaías y que Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿quién? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me enseñe? Otra vez hablamos del valor de la palabra, enseñanza. ¿Cómo voy a entender si no hay un maestro que me enseñe? Entonces, para llegar a ser un maestro, porque en realidad esta es la función. Volvemos a Mateo 28, donde dice, por tanto, vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Pero ¿quién nos va a hacer? Los discípulos los hacen los maestros. Pero primero tenemos que convertirnos en discípulos. Entonces, lo que quiere decir es que primero tenemos que convertirnos en un maestro. Por eso Jesús constantemente le decían, rabí, maestro, 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 maestro. Tú no le puedes decir a alguien que no te enseña. Entonces, incluso la primera palabra, discípulos, aparece en el la famosa palabra Mateo 5:1, el sermón del monte. Viendo la multitud,
subió al monte y vinieron a él sus discípulos y sentándose, abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empezó a decirles de las bienaventuranzas. Esta es la primera palabra que habla en el Evangelio de Mateo, de discípulos, porque a partir de ahí, del Nuevo Testamento aparecen más de 260 veces la palabra en singular o plural, discípulo o discípulos. Cristiano también aparece algún par de veces, pero son como unas 10, 11 veces, creyente también. Entonces, si no ignoramos el valor de esa palabra, lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que ser discípulos. Es que nos damos cuenta ahora que desde que Jesús vino, esa era su encomienda, ¿verdad? A formar discípulos. Y hoy también sabemos que un discípulo es sinónimo de disciplina y que se forma a base de disciplinas. Y a veces no estamos acostumbrados a ser formados en disciplinas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy sabemos que todo cuesta un esfuerzo, porque Jesús les decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, eso viene en Lucas 9:23, entonces nos damos cuenta de que tenemos que tomar un esfuerzo, que tenemos que pagar un precio para ser discípulos. Pero entonces, pues así lo que yo quiero decir es que para mí es muy hermoso ser discípula, me gusta mucho, sí cuesta bastante, Claro. el esforzarnos, el morir a nosotros, el tomar nuestra cruz cada día, porque todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos, todos los días tenemos que negar a lo que nosotros quisiéramos hacer en nuestra carne, nuestros propios deseos y cumplir los deseos de Jesús y tomar nuestra cruz también. A veces tenemos que dejar a nuestra familia, a veces nosotros tenemos que dejar lo que anhelamos hacer, como el ir a un viaje, o sea, por servirle a Dios, por conocerle más, por el venir a un discipulado. No, cuesta Y mucho. pues déjenme decirles que nuestros discipulados, Él es nuestro maestro y nuestros discipulados duran a veces hasta 5 horas. Y es Censuren difícil. eso. Ajá. O sea, y es bueno, estás ahí ese tiempo y la verdad no se te hace pesado, o sea, porque sabes que vienes a aprender de Dios. Lo que es pesado es llegar a antes del discipulado, porque justo ese día se te presentan hay mucha bastantes lucha, cosas, muchas. ajá. Justo ese día sucedió algo en la casa, el coche se te descompone rumbo para acá, o sea, tienes que pasar muchos obstáculos, subir al monte cuesta, lo sabemos. Claro. Entonces, así como Jesús enseñaba a sus discípulos, y les decía, suban al monte, ¿verdad? Porque ahí los enseñaba, sabemos que en lo físico el subir el monte cuesta un esfuerzo físico, y nosotros venir a nuestro discipulado, el venir a las enseñanzas en la iglesia, pues cuesta, También pero de verdad es un deleite ya cuando estás ahí y dices, no había entendido la palabra, y ese entendimiento de la palabra te hace conocer más a Jesús y querer estar más cerca de Él y ser como Él. Realmente un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Entonces, a mí me gusta seguir a mi maestro. Ya sé. Bueno, y luego, pastor, síganos diciendo. Sí. Yo quiero que Denise me diga si ha crecido, Denise. Porque ella, aunque están en diferentes discipulados, pero... Sí. Bueno, ella es Sí. team pastora, team pastor. Team pastor. Pero somos uno solo. Sí, que aunque estamos en diferentes clases, yo sé que se ha visto Grupos, algún sí. crecimiento. Sí, la verdad yo me he sentido, obviamente, mirando atrás, obviamente no entendía muchas cosas y la importancia de saber que un creyente y un seguidor y un discípulo son cosas parecidas, pero que no es lo mismo, porque un creyente solamente cree. Y un seguidor sigue, pero un Claro. discípulo es un aprendiz, es alguien que quiere ser igual a su maestro, que quiere imitar a su maestro, que aprende de su maestro para un día convertirse en un discípulo y poder formar discípulos, que esa es la encomienda de Jesús. La verdad es que el primer versículo que a mí me revolucionó fue Mateo 6:33. De verdad, este pasaje lo había leído tantas veces, pero nunca lo había entendido, nunca lo había interpretado de esa manera, la importancia de por qué la mente, o sea, fue algo que revolucionó Claro. todo y dije, wow, si esto es la palabra, yo quiero aprender más, yo quiero meditar más, yo quiero saber más, quiero entender. Si la palabra se puede entender así, descifrándola y descubriendo cada pasaje, cada significado, cada palabra, quiero más. De verdad, revolucionó mi mente, revolucionó mi vida y me hizo ver la palabra de otra manera. Y es que, perdón, mija, pero yo creo que si la palabra no la entendemos, no nos va a generar un interés por leerla. O sea, ¿por qué es eso? En realidad, si tú no le entiendes a algo, nunca va a generar un interés. Sí, ¿verdad? O sea, porque tú la estás leyendo, o sea, estás, por ejemplo, y luego más, por ejemplo, si leemos, no sé, nosotros estamos viendo La Reina Valera, esa es la que nosotros creemos que es un poquito más certera lo que se habla. Pero, por ejemplo, si tú la lees y dices,
no sé, vosotros y que esto, y le dices, es que no sé qué dice, me revuelve mucho. Sí. Sabes que eso va a generar que no te interese la palabra. O sea, decir, ay, no le sé, porque habla de muchas cosas, o sea, se revuelve mucho. Incluso la gente habla que la misma palabra se contradice, pero en realidad para eso necesitamos un maestro. Para que nos diga que tiene un lenguaje parabólico. O sea, para que te diga, mira, es así. Sí. Porque incluso ocupamos 2 semanas o 2 servicios para entender saqueo. Sí. Entonces la ves y dices tú, no, pues son 10 versículos, Lucas 19, del 1 al 10, ves y dices tú, saqueo, no, pues yo creo que todos, como les decía, hemos cantado, hemos, nos la han enseñado en las escuelitas, cuando crecimos de un chaparrito, no sé, pero cuando en realidad descubres la profundidad de lo que hay en una parábola, digamos, pues te emociona y eso te lleva a que busques más. Sí. Por ejemplo, eso también, pastor, ha sido un parte de aguas, el poder entender yo más la palabra, el darnos cuenta que toda la Biblia, los 66 libros, nos puede hablar en un lenguaje parabólico. Porque, sí es cierto, o sea, a veces uno agarraba, sobre todo en el Antiguo Testamento, y le leías y dices, ay, no, o sea, como un Dios que ama puede mandar a que mate a alguien, ¿verdad? Pero hoy entendemos a través del lenguaje parabólico que habla también de lo espiritual. Entonces, por eso uno es que llega a entender más la palabra, porque ya lo entiendes en otro sentido. Yo recuerdo que también leía y luego era todo literal, o sea, yo me lo tomaba literal, todo, y lo entendías literalmente. Y pues la verdad lo querías hacer literalmente, pero ya cuando te das cuenta que tiene otro mensaje, que tiene profundidad, ya entendí de qué está hablando. Y es que, mira, en realidad, si nosotros solamente la leemos tal cual, no deja de ser un libro de historia. O sea, es un libro de historia así tal cual. O sea, tú lo lees y dices, pues yo creo que si le preguntas a las personas, ¿conoces la historia de Adán y Eva? Sí la conozco. Con versos, sin conversos y lo que tú quieras, dicen, sí la conozco. Pero, ¿qué te ayuda a ti? No, pues no, a mí no me ayuda. ¿Qué mensaje, qué enseñanza te deja? ¿Qué mensaje hay para ti? Porque en realidad todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra es parabólica. Y si nosotros tratamos de que la podamos entender, este mensaje, ahora sí la palabra cobra vida. Entonces se hace rema, por ejemplo, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, eso viene haciendo a nosotros que esto fluya en nuestra vida, que pueda crecer, que pueda darnos un mensaje de vida. Y si no, solamente decimos, no, pues a un Jonás que desobedeció se lo come un pez. Un chiquito niño, un jovencito mató un gigante. Pues unas personas que desobedecieron lo sacaron del huerto. Otros que solamente hicieron esto. Entonces, es un libro de historia, como ya no lo sabemos, como cualquier otro. Pero cuando tú lees y que hay un mensaje a través de eso, te dan ganas de volver a leerla. Y te dan ganas de volver a tenerla. O sea, hemos leído, por ejemplo, y hemos ocupado hasta un mes para poder descifrar el libro de Jonás. 4 capítulos. Entonces eso te lleva, te enseña, te mete y que dices, Señor, yo nunca había visto esto. Y eso te lleva a una transformación, eso te lleva a una libertad. A una transformación, y que al final de cuentas, la misma palabra que dice que entra hasta los tuétanos y que ya les enseñaron a todos los que nos están viendo, que es donde se genera la sangre y viene la transformación, porque en la sangre habla de la genética. Entonces la genética, imagínate, 2 personas se unen, pues su genética es el fruto, la genética de ellos va a ser un fruto de lo que está. Pues entonces incluso la palabra gen viene desde el principio Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces habla también de los genes. Y eso viene a traer a nosotros el querer cambiar la vida. Sí. El querer parecernos a Jesús. El que hoy a lo mejor sea tan simple vivir una vida de evangelio, decir, pues es que no pasa nada cuando uno se tatúa, si hace esto, si hace aquello. Yo no estoy en contra, eso es cuestión de cada quien, de la vida de la persona. Pero cuando una persona realmente se llena de Dios, no tienes un espacio para algo más. Sí. Porque, mira, mi versículo favorito, y que yo creo que hasta lo hice en un cuadro, Hebreos 17. Para mí me marcó porque dice que yo vengo a hacer la voluntad de Dios. A eso venimos a esta tierra. Sí. O sea, imagínate si solamente viniéramos a estar aquí, a sobrevivir, pues yo no hubiera pedido nacer. Venimos a hacer un propósito. Bueno, perdón. También hoy sabemos que la palabra se oye, ¿verdad? Porque cuando tú la estás leyendo, la palabra la estás escuchando. Entonces, eso sabemos que nos abre el entendimiento, pero qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios. Esta es la primera forma en la que escuchamos la voz de Dios, es al leer su palabra, al empezarle a conocer.
Y yo creo que entre más le conocemos a Dios, más nos lleva a enamorarnos de Él. Y por eso hay personas a veces que están en las iglesias, que como no hay profundidad en la palabra, no hay un discipulado, realmente no conocen lo que a Dios le agrada y lo que no, lo que dejó escrito para nosotros, porque a veces, como decía usted ahorita, conocemos como muy por encimita, muy literalmente, y no conocemos, por ejemplo, también algo que nos abrió mucho el entendimiento es saber que había diferentes formas de pecado a través de la palabra, Claro. porque nosotros englobábamos a que todo era un pecado Todo y era ya, pecado. o sea, era un pecado y ya, pero saber desglosar o clasificar los diferentes tipos de pecados, eso nos llevó a una limpieza más profunda en nosotros, y no solamente en nosotros, sino también en nuestras generaciones, como por ejemplo por el pecado de la iniquidad. Entonces, qué importante es que en la iglesia el pastor sea un maestro, o que en la iglesia haya maestros y que haya un discipulado, porque Claro. yo sé que no va a ser fácil que en una iglesia donde no hay un discipulado se meta un discipulado, sé que no va a ser fácil porque no estamos formados. La mayoría de las iglesias, yo sé que la mayoría de las iglesias aman a Dios y quieren buscar a Dios, pero a veces se han conformado con lo que tienen. Entonces, yo sí quisiera hablarles, si alguien nos está escuchando de otra iglesia, saben que necesitan meter el discipulado, la enseñanza a sus iglesias, porque eso va a llevar que las personas no solamente sean cristianos o creyentes, sino que realmente sean un discípulo que echa raíces y que trae un crecimiento, y la iglesia está así fortalecida cuando hay un discipulado. Claro. Entonces, sé que no es fácil, pastor, porque venimos completamente sin disciplinas. O sea, ¿a quién le gusta que le pongan a hacer algo? Sinceramente, a veces venimos con la soberbia, todo lo que da. No nos gusta que nos pongan a transcribir, no nos gusta que nos pongan a meditar ni a memorizar. Es la verdad. O sea, te voy a interrumpir así, tantito. ándele, dígame, porque yo me prendo. Porque ahora que hablas de disciplina, Sí. me acuerdo de un versículo. Fíjate lo que dice Hebreos 12. 12. ¿Será 12:1? Porque ese sí me lo sé. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Ya está. No. Hebreos 12 a partir del 4 habla acerca de las disciplinas. Ajá. Hebreos 12. Sí. Aquí es, disculpen porque no lo traía en mente, pero estoy buscando. Sí. No se preocupe. Ahí está, Hebreos 12:11. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, es decir, que ninguna disciplina nos causa gozo. Incluso las personas que van al gimnasio, las personas que están a dieta, todo eso es forma de formar una disciplina. La alimentación. Entonces, lo que mencionaba el autor de los Hebreos es que no es una causa de gozo. O sea, nadie dice, ay, gracias Dios, porque estas disciplinas me encantan. No. A nadie. Y más al principio yo creo que cuestan mucho determinarte que hacer un cambio, híjole, cuesta bastante. Sí. Mira, incluso asistir a la iglesia es pesado. Sí. Asistir a un discipulado es pesado. Entonces eso a veces, porque estás luchando contigo mismo. Dice al final, porque no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces al principio las disciplinas no son muy bien tomadas, pero en realidad las necesitamos. Sí. Para que podamos nosotros, imagínate a alguien que está memorizando un versículo, tiene que tomarse una disciplina para estar repitiéndolo. Sí. Pero que vamos a, por ejemplo, ayer veíamos de Zaqueo, sale de la multitud. Sí, si la multitud va a decir, ¿para qué te memorizas un versículo? Ya Cristo murió por nosotros, ya dio su vida, ya estamos salvos por gracia, ya tenemos esto, pues qué fácil se oye entonces eso. Entonces en realidad, mira, Jesús fue crucificado con dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esto representa también el Antiguo Testamento, morir y la gracia. Entonces, el Antiguo Pacto también, porque ahí le dice la Biblia, todo que el que es malhechor muera en una cruz. Entonces, ¿qué somos nosotros? Sino que desde un principio vino el pecado a esta tierra, malhechores. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto nos lleva a morir como malhechores. Subir a la cruz, ¿no es eso que mencionaste hace un momento? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. ¿A dónde va alguien con una cruz? A morir. Pero también viene una recompensa o viene a nacer de nuevo, y eso es donde viene el método de la gracia. Cuando una persona nace, mira, me acordé de otro pasaje,
hermoso es conocer la palabra, la Y verdad. poder entender. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos. Cuando habla de renacidos, la palabra quiere decir que ya nacimos, pero necesitamos volver a nacer. ¿Quién se acuerdan de quién volvió a nacer? Nicodemo, en Juan Sí. 3. Que Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué medio vamos a renacer? Por la palabra de Por Dios. la palabra de Dios que vive y permanece. Es que estamos en un discipulado. Que vive y permanece para siempre. Entonces, una persona que va a tener genes nuevos necesita renacer. ¿Pero por qué medio va a renacer? Por la palabra Por de la Dios. palabra. Porque la palabra de Dios es viva y Exacto. eficaz. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Exactamente. Entonces una persona dice, bueno, yo quiero nacer de nuevo. Entonces tienes que nacer por medio de la palabra. Pero tú no puedes nacer por medio de la palabra si primero no te instruye un maestro. Ahora, los discípulos, Jesús los toma, se los lleva. O sea, él primero les menciona, sígueme, estos siguen. Pero no les dice, vente apóstol. No, los forma como discípulos. Primero. Y les dice, ustedes son discípulos. Y una vez que pasan una etapa de discipulado, se convierten en ministros. Ahora, esos mismos discípulos forman a otros. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora no habla Hechos de los discípulos, habla de Hechos de los Apóstoles. Habla, y el número de los discípulos se iban multiplicando. ¿Por qué se multiplicaban? Porque ya había ministros que un día pasaron por ser discípulos. Entonces, para nosotros poder llegar a tener un ministerio, tal vez, a mí me impresiona, ¿no? Porque ahora el evangelio es así, o sea, se ha mencionado en la palabra. En los últimos tiempos habrá comezón de oír. Hay personas que quieren, les gusta los gritos y todo ese tipo de cosas. La palabra no tanto, porque en realidad lo que queremos es que nos emocionen en el momento. Sí. Pero yo no quiero llevármela, porque yo no quiero disciplinas de esas. Basta con el trabajo, con la familia. Entonces, para meterme más es frustrante. No, es que en realidad tenemos que buscar esto, que a final de cuentas es la que nos va a llevar a tener una libertad y una sanidad y renacer. Mira, si vamos a Juan 3, Juan 3, que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué es esto? Que entonces Nicodemo era una cuerda para la palabra, para la ley, pero algo le faltaba ser instruido. Entonces dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo le dijo? Rabí. ¿Profeta? No, rabí. Apóstol, le dijo rabí. Maestro. Rabí era el alto o el más alto rango, digamos así, de los maestros. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿Qué no dijo Pedro? Renacidos por la palabra. Sí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, Nicodemo lo que estaba haciendo era que veía la palabra por encima. Literal. Solamente voy a nacer. No, pero ¿cómo? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora hemos aprendido que el agua es un sinónimo de la palabra. Entonces quiere decir que para una persona nazca de nuevo, necesita adentrarse a la palabra de verdad, Sí. que es la que te va a llevar a querer nacer de nuevo, es decir, cambiar el padre. Ahora dices, ya mi padre ya no es el diablo, ahora mi padre es Dios, porque solamente hay dos padres, el padre de la verdad y el padre de la mentira. Entonces todos en este mundo tenemos uno, o estamos con el padre de la verdad o con el padre de la mentira. Entonces Perdón. Sí, dime. Entonces la palabra es quien nos vuelve a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Porque hay una cita en Juan 17:3, dice, porque esta es la vida eterna, en que conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces nosotros podemos volver a nacer de nuevo y llegar a la vida eterna por medio del conocimiento de la palabra. Y es que a veces pensamos que solamente es por repetir la oración, que es bueno repetir la oración, pero hasta que ya conozcas a Dios, porque si no, como usted también nos ha enseñado, entonces ¿a quién estamos recibiendo en nosotros? Claro. ¿Alguien que no conocemos? Que bueno, yo creo que ha habido personas que a lo mejor en algún momento se le hizo la oración de fe y ahí aceptaron y siguieron conociendo a Dios. Pero si no, lo importante es que primero conozcas a quien tú le vas a recibir en ti.
Entonces eso, el conocer la palabra de Dios, nos va a llevar algún día a volver a estar con Él en la eternidad, ¿verdad? Sí, de hecho eso mismo lo menciona Jesús en Juan 14:6. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el único medio para regresar a casa? Pues Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer para regresar a casa? Conocer al que me va a llevar. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tenemos que conocer quién nos va a llevar un día a casa, porque dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Bueno, y hablando de Juan 14:6, también nos habla ahí de las etapas del crecimiento de un discípulo. Primero está por la etapa del camino. ¿Esa cuál sería, pastor? La etapa del camino es el inicio de toda persona que quiera adentrarse a la iglesia. Entonces, si lo vemos en Mateo 13, la parábola del sembrador, dice que hay personas, hay semilla que cayó junto al camino. Entonces, no hay, la primera etapa de la persona o del que quiere formarse como un discípulo tiene que estar en el camino, es decir, adentrarse a iniciar un discipulado, digamos. O sea, decir, yo quiero crecer en Dios, yo quiero conocer más de Dios. Eso es lo que dijiste en Juan 17:3, la vida eterna está en que conozcas a Dios y a Jesucristo, el único Hijo y verdadero. Incluso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Habla de genes, el único que tiene los genes de la verdad. Es donde nosotros tenemos que adentrarnos a cambiar la genética al Hijo único, que es el que nos va a llevar a la vida eterna, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues también simplemente el hablar en Juan 14:6, donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. No lo habíamos entendido que eran las etapas del crecimiento de un discípulo. Entonces, ahora ya sabemos que un discípulo tiene que pasar la primera etapa, que es el camino, porque deja de estar junto al camino para estar en el camino, que el camino es Jesús, pero después pasa a la segunda etapa, ha crecido un poco más y pasa a la etapa de la verdad. ¿Y esa cuál es? La etapa de la verdad es donde, mira, si lo podemos ver ahí también, ese pasaje, Juan. Y ustedes querían prepararse, sí, ¿qué vamos a decir? Aquí Dios fluye todo. Sí, amén. Amén. Sí. Dios es bueno. Por ahí, si alguien tiene alguna pregunta que hacernos, puede comentar ahí en la plataforma, ahí en Facebook, comente, déjenos su comentario y ahorita al final estaremos contestando si alguien tiene alguna duda. Claro. Sí, la primera etapa de un discípulo es el camino, es donde inicias. Si nosotros vemos, por ejemplo, Marcos 10:46, dice que había un ciego llamado Bartimeo que estaba junto al camino. Si Jesús dice, yo soy el camino, entonces quiere decir que no estaba con Jesús, sino estaba apartado de él. Entonces, en el versículo 50 de mismo Marcos 10 o 50, no recuerdo muy bien, dice que entonces el ciego, que dejó de ser ciego, ahora seguía a Jesús en el camino. Entonces Jesús se autonombra a sí mismo, decir, yo soy el camino. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primera etapa, pues estar en el camino, o sea, querer conocerme. Porque yo les hemos enseñado que yo no hago diferencia ni nada de esto, porque a veces hacemos campañas, hacemos a cosas afuera y decimos, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Muchos levantan la mano, yo quiero recibir a Cristo en su corazón. Pero ¿cómo van a recibir a alguien que no conocen? Yo jamás dejaría entrar a mi casa, porque tengo familia, a alguien que no conozco. Un extraño. O sea, yo no dejaría entrar a un extraño a la casa, por más que estén tocando y me digan, ábreme la puerta, soy yo. Le decía, no, ¿quién eres? Yo necesitaría conocer a esa persona y conocer bien, porque incluso hasta cuando una persona tú media la conoces, todavía desconfías. O sea, tú dices, sí lo he visto 2 o 3 veces, pero no confío. Entonces, cuando una persona ya en realidad hay confianza plena, tú dices, hasta lo dejas, ahí vengo, voy a la tienda, cuídame aquí la casa, porque si yo le tengo confianza. Entonces, nosotros el querer que la gente o imponerles que reciban a Jesús sin conocerlo, es algo muy difícil, que lo van a hacer simplemente por dejarse llevar, o por decir, bueno, pues alguien me dijo, lo voy a hacer, pero en realidad la persona saliendo de ahí sigue siendo la misma, no conocen a Jesús, o simplemente lo oyen, porque decía, solamente hay personas que lo oyen, o lo escuchan mentar, vamos a decir, que Jesús, pero no lo conocen en realidad. Entonces, la primera etapa es eso, que te adentres al camino, al querer decir, no, es que si quiero conocerlo más a Jesús, buscar un maestro, buscar una persona que te instruya en el camino, que te lleve de la palabra, pero también que sepas que es buen maestro, o sea, porque hay malos maestros que te enseñan cosas que no son. Ahora, los discipulados, ahorita para regresarme a eso de la verdad que dijiste, los discipulados
A veces yo he recibido discipulados que son de libros. El libro de allá y el libro de acá, y agarran una porción de una cosa y de otra y hacemos un discipulado. Y sacan uno que otro versículo. El discipulado tiene que estar completamente dado de la misma palabra. No tiene que ser de otro lado, porque a veces el escritor tal piensa esto, el psicólogo tal piensa esto, pero entonces ¿cómo piensa realmente Jesús? ¿O cómo piensa Dios en realidad? Jeremías 23, 9, 23 y 24 dice, yo quiero que me conozcan y me entiendan. Oseas 6:6 dice, quiero misericordia y no sacrificio, y conocimiento también es lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Misericordia y conocimiento, pero tú no puedes tener misericordia si no tienes conocimiento. O sea, conocer al mismo Dios que da misericordia. Sí. Entonces, ¿cuál es la etapa de la verdad? En Juan 8:32 dice que tenemos que permanecer en la palabra, y una vez que permanecemos, ese es el camino, y eso nos va a llevar a conocer la verdad que nos va a hacer libres. O sea, entonces, la palabra. Es la misma palabra, porque hemos dicho mucho este pasaje, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y hay personas que siguen atados. Entonces, para que una persona sea libre, necesita primero adentrarse en el camino. No podemos llegar al camino y luego la vida eterna. Pues eso que nos está diciendo, por ejemplo, del ciego Bartimeo. Entonces, decía que el ciego Bartimeo estaba junto al camino, ¿verdad? Ajá. Entonces, uno lo había leído y uno lo había entendido, pues nada más de forma literal. Pues está cieguito, no puede ver, está junto al camino. Pero hoy entendemos que es una condición espiritual porque no tenía la palabra, porque no conocía a Jesús. Entonces, si no sabemos, si no tenemos un maestro que nos diga que en la palabra hay un lenguaje parabólico y que nos ayude a interpretar ese lenguaje parabólico, no íbamos a entender las parábolas de la palabra. Por eso mismo Jesús les enseñaba a sus discípulos primero con parábolas, porque no entendían, hasta que llegó el momento en que les dejó de hablar con alegorías, porque ellos ya tenían el oído destapado. Esta historia de Bartimeo yo la había leído, pastor, y yo no la había entendido, que estaba hablando de una condición espiritual, y creo que todos en algún momento hemos estado así por causa de la falta de la palabra, ciegos espirituales, ¿verdad? Y es que en realidad si tú la lees vas a decir, no, mira, aquí ciego Bartimeo recibe la vista. No, pero yo no estoy ciego. O sea, entonces esa porción de la palabra no es para mí, porque esa discapacidad, podemos llamarlo así, no es mía. Ajá. Yo sí veo, yo tengo olfato, no sé, yo tengo alguna otra cosa, lo mío está en el alma. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? No, es que Bartimeo es una condición en la que están muchos. O pensábamos que Jesús andaba por ahí por el camino sanando puro enfermito, o sea, enfermos físicamente, pero ya cuando profundizas te das cuenta que todo tiene un reflejo espiritual, o sea, que lo físico es un reflejo de lo espiritual. Y es que en realidad, mira, por ejemplo, si Jesús hizo muchos milagros, ¿cuántos de esos se salvaron? En la mañana les escribía en el grupo algo de los 10 leprosos. Los 10 recibieron la sanidad, porque la gente es lo que buscamos, donde nos den a nosotros sanidad, donde nos den, ahí estamos. Pero que no nos cueste. Pero cuando se trata de querer salvar, a lo mejor eso decimos, eso ya no es para mí. Yo sí quiero ir a la iglesia porque me siento triste, quiero que me ayuden, estoy pasando un divorcio, estoy pasando problemas con mis hijos, quiero que me ayuden. Pero una vez que yo reciba la ayuda, yo ya lo que hago es dejo de ir. O sea, ya dejo de asistir. Entonces queremos solamente el beneficio, pero no queremos conocer quién hace el beneficio. Entonces los leprosos recibieron su sanidad, pero solamente uno se regresa y le agradece a Jesús. ¿Qué le dice Jesús? No era, y de los otros 9. Entonces, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. Entonces quiere decir que no solamente recibió la sanidad, sino también la salvación. Los otros recibieron la sanidad, pero no recibieron la salvación. Entonces, en este caso, nosotros vemos a Bartimeo, por ejemplo, que tiene aparte si lo lees literal, tiene una discapacidad, pero si lo lees parabólico, tiene una condición espiritual, y es una condición de ceguera, es decir, que no conoce. Entonces, mira, la voy a leer. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. No dice que estaba en el camino. Si nosotros decimos así, pues a decir, bueno, pues no quería estorbar. O te imaginas nomás que estaba ahí sentadito. O estaba a un ladito. Sí, estaba a un ladito, o sea, no quería estorbar. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, lo oía, pero no lo veía. Entonces, esta parte nos puede llevar a Job 42:5, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Job era ciego? No. ¿Pero tenía una discapacidad espiritual? Sí.
porque solamente oía de Jesús o oía de Dios, pero no lo veía. Que aunque Job y Bartimeo son dos personas distintas, de tiempos distintos, pero tenían la misma condición espiritual. O sea, el no ver se asemeja a no entender. El no ver se asemeja a no conocer. Porque si, por ejemplo, yo puedo escuchar de un vecino, de un primo, de un tío, pero yo lo escucho, pero hasta que yo no lo vea, lo conozco, su semejanza, su parecer, de qué tamaño está, si está robusto, si está delgado, hasta no verlo, los ojos se asemeja a conocer. Sí. Por eso Efesios 1, 16 y 17 habla de que Pablo oraba a la iglesia para que Dios les alumbrara los ojos del entendimiento y conocieran al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuántas personas solamente oyen pero no conocen? Entonces, dice que estaba ciego junto al camino. Entonces dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate, daba voces y clamaban, dos cosas distintas. Jesús se detiene hasta el clamor. No se detiene cuando la persona da voces. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza. Acuérdate que la palabra confianza viene con un prefijo seo, que habla de unidad, o sea, es decir, con fe. Es decir, yo te voy a llevar a donde tengas fe, o sea, ten fe. A donde vas va a haber algo que va a sorprenderte. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús, o Jesús vino a él. No, vino a Jesús. Porque la gente que quiere crecer como un discípulo tiene que acudir, tiene que salir, tiene que levantarse, tiene que dejar su lecho, sus comodidades, porque a veces es difícil, más cuando hace frío. Hay discipulado, ay, hace un frío. ¿Cuántos grados estamos? 0. Ay, no. Fíjate a ver si el pastor no va a suspender por frío. Oye, esto no es una primaria. Sí. No, se parece universidad. Entonces, dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Fíjate, ¿qué quieres que te haga? Esto me recuerda mucho a Salomón. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué dijo Salomón? Dame sabiduría. Ah, sí es cierto. Y le dice: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: maestro. ¿Te fijas que le dijo: yo quiero que me enseñes, maestro? Y que recobre la vista, es decir, quiero conocer más allá. 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, pastor, un maestro ayuda a recobrar la vista a los ciegos. Exactamente. Ah. Le ayuda a recobrar. Por eso es lo que te decía, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Uno que ve puede guiar a uno que no ve. Si no, entonces no se va a poder. Entonces es necesario. Nosotros, hace un tiempo atrás, nuestro pastor, cuando lo conocimos, que no era nuestro pastor, oró por nosotros y me dice: Dios me dijo que veo una escuela, veo maestros. Yo decía: escuela. Yo tenía pensado que un día podíamos levantar la iglesia teniendo un instituto de escuela, y eso es lo que venía a mi mente, pero no, ahora veo que mucha gente como ustedes, muchachas, que se ha levantado como maestras, porque aunque quieran o no, hay gente que las ve y ustedes les están enseñando, y que ya se va a acabar. Pero primero tenemos que ser discípulas, porque si no, pues nunca vamos a ser una buena maestra. Pero miren, aquí si conocen a Judith y a Denise, ellos tienen, bueno, Judith un poquito menos, pero yo tengo un grupo de discipulado que van a pasar al tercer nivel, 2 años y medio. ¿Tú cuánto tienes, hija, en el discipulado? Pues estamos en el segundo nivel. ¿Pero para cuánto tiempo tienen? De discipulado. Y O sea, más de un año. Más de un año. Entonces ahorita vamos a pasar al tercer nivel de discipulado o tercer grado, que nos va a costar todo a lo mejor 2026, y ya tendríamos más de 3 años. O sea, imagínate si alguien que llega y le dices, la que está atrás de las cámaras también está. O sea, imagínate que le dices a alguien: oye, ¿quieres conocer? Sí. ¿Cuándo? No, pues empezamos hoy. ¿Cuándo vamos a terminar? Pues de perdido son 5 años. No, olvídate. Sí. No, porque los queremos así. Pero pues usted nos dijo que nunca íbamos a terminar. No, pero digamos que pongamos una fecha. Sí. Imagínate, Okay. O sea, que alguien llega y le dices en 5 años, no van a querer. Ahora si le dices que un discípulo nunca deja de aprender, menos. O sea, no van a querer porque en realidad no queremos que nos cueste. Sí. Porque hay que transcribir. ¿Dónde dice la palabra? Lo dice.
hay que memorizar, hay que hacer, hay que Pero sujetar. déjeme decirle que después de que primero pues las disciplinas no son así como que Agradables. acá no dan tanto gozo como decía ahí la palabra, al final de cuentas sí, porque de repente ya alguna vez que no transcribimos, que dice el pastor, van a volver a transcribir hasta tal día, nos dejan nada más como 2 días, nada más descansar, pero, o sea, como que lo extrañas, como Sí, que se dices te hace ya una disciplina. Sí. Y además cuando tú estás transcribiendo la palabra vas aprendiendo también. Y pues bueno, hemos aprendido cosas tan importantes en los discipulados, tantas cosas. Por ejemplo, también me acuerdo cuando nos enseñó acerca de la paz en el discipulado, eso también trajo una transformación a mi vida, el aprender lo que era la paz de Jesús, que es diferente a la paz del mundo, el cómo establecer la paz siempre al inicio de hacer algo, al inicio de nuestro día, en nuestra familia. Muchas cosas tan bellas, tan importantes que nos ha enseñado. Y pues bueno, estábamos hablando acerca de las etapas del crecimiento de un discípulo. Ya vimos que es camino, ¿verdad? Vida, yo recuerdo que es cuando conoces tu propósito, ¿verdad? Y bueno, de ahí nos puede decir algo. Sí, las etapas que todo discípulo debe de recorrer es eso. Primero es el camino, es una persona que se adentra, ya pues es el ejemplo de Bartimeo. Aquí nos podemos quedar mucho tiempo, pero sé que todas las personas no lo tienen. Sí. Por eso es que los vamos a dejar bien picados para que se unan a un discipulado. Sí. Esa es la primera, donde la persona entra al camino. Esa es una etapa del discípulo que quiere. La verdad es cuando la empieza a conocer en realidad en sí. La verdad te va a hacer libre. Es cuando la persona deja de aprisionarse, porque no solamente es lo que veíamos ayer, el querer y el hacer, porque cuántos hemos querido pero no accionamos a hacer las cosas. Yo quiero ser libre, es que yo pasé por esta situación, sí, pero no solamente consta de Dios, sino consta también de ti, porque Dios puede hacer libre, o la palabra puede ser libre, pero si nosotros no dejamos de hacer las cosas que un día nos aprisionaron, pues entonces vamos a seguir cayendo por donde mismo, pensando que Dios nunca nos hace libres. Entonces, la segunda etapa es cuando empiezas a conocer la verdad. Pastor, yo creo que para conocer la verdad nosotros tenemos que, o para ser discípulos, tenemos que determinarnos, ¿verdad?, a permanecer, porque en Juan 15 nos habla, desde el 1 hasta el 16 nos habla acerca de permanecer, y viene varias veces marcada la palabra, 11 veces, y el 11 significa fidelidad, ya aprendí. Pero también determinarnos. ¿Y qué dice Job 22:28? Determinarás a sí mismo. Y esta te será firme. Entonces, nosotros tenemos que ser discípulos determinados, ¿verdad? Y sí, claro, para poder conocer la verdad de su palabra, que nos va a llevar a experimentar una libertad, una transformación, experimentar su amor. Y también después de eso sigue la etapa de la vida. Y es cuando ya conocemos nuestro propósito. Ya nosotros empezamos a conocer nuestro propósito, pero también a andar en él. O sea, porque mi propósito, ¿cuál es? Tal vez viniste a tener un ministerio, o tal vez a rescatar a alguien. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a salvar, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros venimos a esa función. ¿Y cuál es la cuarta etapa? La vida eterna es cuando regresamos con el Padre. Entonces, lo que se trata es buscar un propósito. Porque ¿cuántos en la vida nos hemos pues ahora sí como que de pronto te levantas como que la vida no tiene sentido? O sea, dices, tú no sé a qué vine, o sea, aquí estoy. Tanta gente se suicida, tanta gente ¿sobrevive nada más? Sí, o estamos aquí para sobrevivir, pero en realidad cuando uno encuentra que Dios, ese es el propósito de vida, y lo buscamos para poder nosotros tenerlo, creo yo que Dios es el que nos instruye para saber que vinimos a vivir. Amén. Vinimos a aprovechar bien el tiempo. Entonces, creo que es muy importante nosotros poder determinarnos, como dices que Job 23:28, determinarás a sí mismo una cosa, y que hemos aprendido que es una palabra compuesta, determinar, o lo que inicias lo terminas. Y el problema es que no somos determinantes. Exacto. Determinarás a sí mismo una cosa, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y la luz es la enseñanza. La luz, según Proverbios 6:23, es la enseñanza. Entonces, Dios nos viene a enseñar, pero el discípulo no es para todos. El discipulado es para todos, pero el discípulo no lo son todos. Porque en realidad, a final de cuentas, hay personas que se rinden. Y me ha tocado tristemente de que personas inician y no lo terminan. Entonces, yo creo que somos una iglesia, y Dios nos ha traído y nacimos en Saltillo por algo, que Dios nos lleva a ayudar a otros a que conozcan y que nos enseñemos unos a otros. Así es que yo creo que si alguien está escuchando esto, o llega a oídos de alguien, porque Dios hace operaciones extrañas, estamos disponibles para poder enseñar.
Bueno, antes ya nos pasamos de la hora porque esto está muy interesante conocer la palabra y lo que nos está compartiendo. Yo le quiero hacer una pregunta a Denise y es, Denise, ¿cómo que nos cuentes acerca de cómo te sientes de ser discípula o qué ha hecho Dios, ha formado en ti al ser discípula? Híjole, pues muchas cosas. Juan 15:3 dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Y eso fue algo que a mí me llevó a determinar muchas cosas. El yo meterme en la palabra y poder descubrir cosas para llevar una limpieza. Uh-huh. Porque si yo no me sumerjo, como decíamos, ¿verdad? Que la palabra es sinónimo de las aguas son sinónimo de la palabra, el agua nos limpia. Uh-huh. Entonces su palabra nos limpia. Uh-huh. Y el yo meterme a la palabra, y como hablábamos también de las pequeñas disciplinas que al principio cuestan mucho, pero ya después se nos hacen, como decías tú, no costumbre, pero sí extrañas ya. Cuando dejamos de transcribir porque terminamos cierto libro en el discipulado con la pastora, pues sí, al principio dijimos, ay, qué padre, vamos a tomar un descansito. Pero ya después se extrañaba, ya se decía, ¿hasta cuándo iremos a empezar? Y yo ya les decía, ¿qué puedo transcribir? Porque ya extraño. Me decía, no, ya, espérate, ya vamos a comenzar a transcribir otro libro. Uh-huh. Entonces al principio cuesta, pero ya después como que se te hace un deleite, o sea, lo disfrutas, ya ves la vida de una manera diferente y como que todo se te relaciona. Hay veces que estás platicando con alguien y te está contando algo y viene un pasaje y esto se relaciona con el versículo esto, ya entendí. O Dios te habla a través de las personas y empiezas a relacionar su palabra y dices, entonces ya entiendo lo que Dios quiere decir en la palabra, o sea, en tal versículo. Me ha llevado a un crecimiento personal, a una limpieza en mi vida y a muchos cambios, a mejorar, primeramente en mí, porque pues a veces queremos que los demás cambien, pero pues si tú no cambias, pues primero cambia tú y luego exacto. Ya pon el ejemplo, ¿verdad? O sea, cambia tú y tú vas a hacer la diferencia en lo que tú haces, y no solamente en tu casa, sino también en tu cuadra, donde tú andes. Hay veces que yo me topo personas en la tienda, en la escuela, y platicamos, y ahí también tú sigues siendo un discípulo, o sea, es a donde tú vayas. Sí, cambia claro. Tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de relacionarte. La verdad, el discipulado a mí me ha llevado a un crecimiento personal, pero también como mamá, como esposa, como hija, o sea, en todas las áreas de mi vida sí. Me ha llevado a un crecimiento, y hay cosas que no hubieran pasado si yo no me hubiese determinado a levantarme como un discípulo. Yo creo que también en las aflicciones, ¿no, mija? Porque sí, también tu manera de pensar las cambia. Las aflicciones te hacen como que sostenerte de la palabra y decir, sí. Señor, aunque tengas miles de pensamientos distintos y argumentos, algo te sostiene. Sí. O sea, dices, estoy con un hilo, pero estoy sostenido. Pero ahí estoy. Y eso se llama que soy un discípulo. Sí. Amén, un así discípulo es. que permanece. Porque pues debemos de permanecer. Pastor, y la pregunta que tengo para usted, ¿en qué momento también se dio cuenta de que quería ser un discípulo o que tenía que ser un discípulo? Pues yo creo que una de las cosas que me impulsó mucho fue mi esposa también, porque yo recuerdo que pues iniciamos nosotros en el camino y leía la Biblia, pero sí. no la entendía la palabra. Mi esposa era más así, que leía la Biblia. Entonces cuando nosotros llegamos con nuestro maestro y nos dio las primeras enseñanzas, a mí eran imposibles oír. Porque yo le decía a mi esposa, yo no sé qué dijo, dije, no sé qué dijo. No sé qué está hablando, y le dije, mira, sabes que yo no quiero que él sea mi pastor. Espérame, le dije, no, discúlpame, pastor, si un día ves esto. Ya le lo he dicho, pero sí. Lo amo con todo mi corazón. Sí. Le digo, no, yo no quiero, no sé lo que dice. O sea, para mí es mucha palabra, no le entiendo nada. Porque lo único que veíamos era lo que estaba así tal cual. Sí. Entonces, al paso del tiempo, por eso yo siempre les digo a los muchachos, o cuando los ponemos a meditar, no se desesperen, tranquilos, somos un ejemplo de que Dios empieza a abrir el entendimiento de la palabra. Entonces, el después decirme, espérate, no, vamos, Dios va a hacer algo, llega el momento en que sí, o sea, de tanto estar insistiendo, permanecer, como dijiste ahorita, Juan 15, del 1 al 16, permanencia, eso te lleva a querer o lleva a entender. Lucas 24:45 dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Cuando las empiezas a entender,
ahora dices, qué bueno que no me salí. Sí, Gracias, que permanecí. Dios, porque ya que permanecí. Entonces yo digo, Señor, yo voy a estar ahí toda la vida con mi maestro. Si tú no dices otra cosa, si tú mueves lo que tú digas, Señor, pero para mí toda la vida es estar con mi maestro, porque cuando lo escucho hablar también digo, Señor, o sea, yo digo, ahí vamos, luego lo escucho, digo, no, Señor, vamos muy atrás. O sea, es algo que dice, se va extendiendo cada día más. Entonces, ya se me olvidó la pregunta. Sí, pues era eso. Sí, la contestó. Y por ejemplo, primero usted, yo creo que tuvo que aprender a ser formado como discípulo para poder levantar a los demás discípulos. Sí, pues es que el discípulo es que tienes que empezar a obedecer, o sea, te dejan algunas disciplinas y te tumban las emociones, porque somos personas, los cristianos somos muy emocionistas. Pensamos que con ir al altar y pactar, porque así crecimos, Dios nos iba a transformar, nos iba a formar nuestras finanzas, pero no, yo me di cuenta que no eran así las cosas. O sea, puede ser otro tema. Sí. Pero el querer estar ahí, la permanencia y más que nada es el querer y el hacer. Y eso es el que te hace permanecer siendo un discípulo, decir, es que sí quiero. Sí. Entonces es una de las formas de enamorarte, la palabra te enamora. Yo creo que, no sé, yo no entiendo a veces cómo hay iglesias, lo menos que usan es la Biblia. Porque a la gente no le puedes dar tanta palabra, entonces o te haces a la gente o la gente se hace así, te hace a ti. O la otra contraparte, el traer la Biblia aquí bajo el brazo siempre, o llevarla para todos lados, tenerla abierta en todos lados, pero no vivir la palabra. Exactamente. Entonces, como discípulo también te forma, que lo vimos ahí con Jesús, que ahorita hace un momento, Jesús los formó por más de 3 años hasta convertirlos en ministros. Que al final de cuentas Pedro igual, o sea, la emoción lo iba a hacer. Sí. Porque decía, no, Señor, hasta la misma cruz voy contigo. Si es posible, hasta la misma muerte. Jesús ya a punto de morir todavía decía, pero hay emociones en ti que tenemos que quitarlas. Entonces tuvo miedo, dijo, lo negó 3 veces, todo lo que ya sabemos. Le llamaba hasta Simón en las películas. Cuando lo veía que se le salía la carnota, dijo la pastora. Cuando salía a flote la carne era Simón. Entonces vemos que todavía tenía emociones, pero cuando fue caminando que ya Jesús no estaba con ellos, dice que Pedro hablaba con denuedo, Pedro hablaba con valentía. Entonces eso lo llevó a caminar cuando se convirtió en un verdadero ministro. Entonces yo creo que el discipulado, muchachos, es importantísimo, importantísimo, en serio. Yo no sé cómo hay personas que nomás es un servicio y se acabó. No, o sea, no se trata de buscar un crecimiento, se trata de buscar a Dios primero, que va a dar el crecimiento. Por eso dice primero fructificad y multiplicad. Entonces Génesis 6 dice que habla de que se multiplicaron sin buscar frutos, y lo que se vino es puro descontrol. Así es. Bueno, pues ya nos pasamos 16 minutos, la verdad no se sintieron nada, ni se me hizo muy rápido este programa porque hemos aprendido nuevamente, cada vez que lo escuchamos hablar aprendemos más de usted, de la pastora también. Qué bendición, qué privilegio el poder estar en una casa donde haya un discipulado, porque eso trae una transformación, no solamente, como decía Denise, como personas, sino en todo nuestro entorno. Y pues también antes de terminar el programa queremos invitar a aquellos, quiero decir algo. Algo muy importante es que usted acepta a las personas que son de otra iglesia para que puedan ser enseñados. Claro. Porque sabemos que la palabra no se le niega a nadie. De hecho, nosotros aquí tenemos un discipulado de personas externas, ¿verdad?, que van a otra iglesia. Y hemos visto que también ellas se interesan, que tienen hambre, que quieren crecer, quieren profundizar en la palabra, buscan un maestro. Entonces, si alguien de los que nos están viendo por allá afuera, me gustaría que los invitara. Sí, si alguien por ahí es que no hacemos acepción de personas. Si alguien quiere ser enseñado, que sea otra iglesia, tengo que asistir o tengo que ser parte de la iglesia de ustedes. No. Aquí buscamos gente que anhele, gente que desee, gente que quiera conocer de la palabra, y estamos a la disposición de querer enseñarles, de poder enseñarles. Entonces, incluso no solamente yo, hay gente que ya se ha levantado en la iglesia como maestros y que son de nuestra confianza, son nuestros Timoteos, que pueden también enseñarles. Si esto llega y alguien quiere algún día aprender algo más, incluso digamos, pastor, ¿me puede dar una lección? Sí, con una lección está bien, podemos dar una pequeña enseñanza. No se trata de dividir, se trata de unir. Entonces, pero unir en el mismo sentir, como Filipenses 2:2 lo dice, en el mismo sentir, en el mismo gozo, teniendo el mismo amor, para que el gozo de Dios sea completado. Entonces,
esto es parte de ser familia. Y es que, pastor, cuando uno conoce la palabra más a profundidad, como que quieres que los demás la conozcan, ¿verdad? Sí. O sea, como usted decía, algún punto muy importante, no para dividir, sino, claro que no. Sabemos que en muchas iglesias aman a Dios y que quieren conocerle. Y si nosotros podemos ser de bendición y de esa ayuda para enseñar, qué bueno, que sea Dios moviendo sus operaciones extrañas, como Él quiera. Sí. Es un honor y un privilegio para nosotros, tenerlo a Muchas la gracias. pastora como nuestros maestros. Ahí está mi porra. Sí. Y pues también queremos darles una noticia a todos los que han sido parte de este programa durante estos 20 episodios. Por aquí sigo viendo que siguen todavía conectados, a pesar de que nos pasamos del tiempo. Bueno, no es un pesar, es una bendición que hayas estado todo el programa. Queremos darles la noticia que al llegar al episodio número 20, hoy terminamos la primera temporada de Familias Sí Funcionales. Vamos a dar un aplauso a Dios por eso. Que vengan los que están atrás de las cámaras. Sí, vénganse los muchachos que han sido parte de este programa. Que invitaron hasta el último. Está Junior. Es la cereza del vente. pastel. Sí. Aquí está mi esposa también. Véngase. Ajá. Es parte de esto. Sí. Más Vénganse para acá. Saludar ahí a los que están. A la raza que está ahí atrás. Mándenme un saludo, Melissa. Hola, bendiciones a todos. Ay, estamos muy contentos de haber cuál sido cámara? parte ¿Medio? de este proyecto. Es un privilegio servirle a Dios. Hola, ¿qué tal? Dios les bendice y gracias por apoyar esta temporada. Espérense a la próxima para que sigamos aprendiendo juntos de lo que es la palabra de Dios. Y ahorita quiero aprovechar un tiempo para decir que ahorita lo que estábamos hablando de lo que es un discípulo, todo aquel que quiere tener disciplinas en el Señor, hay un verso que me gustó mucho y dice, es en 1 Corintios Él es mi 7:22. discípulo. Dice, porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo. Acuérdense que todos somos llamados, pero todos fuimos esclavos del pecado. Entonces dice, libertó es del Señor. Cuando el Señor te liberta, como decían en Juan 15:3, y a vosotros estáis limpios por la palabra, entonces ya eres esclavo del Señor. Ahorita mencionaban a Zaqueo que él dejaba la multitud, porque la multitud va a decir, ¿qué andas haciendo allá? Ya es mucho. De hecho, ayer escuchaba ese comentario, pero dice, ya te haces esclavo, porque el discípulo quiere las disciplinas, ya no se halla sin ellas, ¿verdad? Y pues eso es lo que les quería compartir, algo ahí rápido y dar testimonio, ¿verdad? Que es muy padre servir al Señor, aunque sea ahí detrás de la cámara, ¿verdad? Ya sé. Bueno, ¿qué más? Sí. Pues yo les digo que también estoy agradecida con Dios por el tiempo que ha permitido que esté este programa, que ha sido de mucha bendición, que sé que ha alcanzado a muchos y que va a alcanzar a muchos más en la siguiente temporada. Así es que espérenla, no se lo pierdan, y pues les doy gracias a ustedes por hacerlo y por también ser parte del equipo que Dios está levantando para crecer como discípulos y maestros, y pues que esto apenas está arrancando y sé que Dios está con nosotros. Amén. Denise. Bueno, pues vamos a... Ay, yo dámelo. No, espérense, no se vayan. También quiero decir algo ahorita de... ¿Los saludos o qué vamos a hacer? No, bueno, entonces déjame digo algo. Saludos y al final que Sí. corte ya se va. Yo quiero nada más dar un pequeño testimonio acerca de este programa, y es que cuando iniciamos en el primer episodio, pues ya saben, ya les dije ahorita, tenía mucho temor y temblor, pero había un anhelo en mi corazón, y en mi corazón siempre estuvo el anhelo de servir junto a mis hermanos. Y pues Dios lo ha hecho realidad, y es mi hermana Melissa, mi hermano Junior de sangre, y Dios nos unió en este propósito para servirle juntos, y ahí veo que cuando tú te ocupas de las cosas del Señor, Él cumple los anhelos de tu corazón, y así que estoy muy agradecida con Dios y también por estar en esta casa donde se nos ha formado como discípulos.
no solamente a mí, sino a mi esposo y también a mis hijas. Entonces, a mi mamá, estamos muy, muy contentos. Gracias, pastores. Gracias, Denise, por compartir esta temporada conmigo. Fuiste de mucha bendición, de mucha ayuda para mi vida. Aprendí mucho de ti, como te lo he dicho en otras ocasiones. Gracias a todos los que están de aquel lado escuchando. Cada jueves se conectaban con nosotros. Gracias. Con una sola palabra de parte de Jesús que se les haya quedado en su corazón y que eso les haya impulsado y animado a conocer más a Dios, con eso nosotros estamos más bien que servidos. Esto es un privilegio. No se pueden perder la segunda temporada. Próximamente, ya un poquito más de tiempo, les estaremos pasando cuando inicia. Queremos que sigan siendo parte de esto. Gracias por las veces que compartieron, gracias por las veces que permanecieron como ahorita, gracias por cada uno de sus comentarios. Y pues bueno, le dejo el lugar a Denise. ¿Algo quieres decir? No, pues agradezco el tiempo que compartí con cada uno de ustedes, Melissa, Junior, Judy, los pastores, que son los que nos enseñan y nos permiten el poder compartirle, nos dan este espacio. Estoy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir con cada uno de ustedes y por las personas que se conectaron con nosotros, como ya lo dijo Judith, que compartían, que permanecían, ¿verdad? Porque sabemos que aquellos que permanecen, ¿verdad?, son los discípulos y sabemos que Dios aún está hablando a través de la pantalla. Me siento muy, muy agradecida y muy bendecida y pues a lo mejor nos vamos a tomar una pausa, pero ya Dios dirá, vienen cosas nuevas y pues espero que todos estén ahí preparados, que este tiempo, también ellos se tomen ese tiempo, pero que también nos acompañen cuando pues retomemos y pues que todo lo que venga sea de bendición para todos. Bueno, pues como yo fui el último, el invitado final, no, pues agradecerles realmente por el tiempo. Miren, Junior y Melissa, cada 15 días aquí están, invierten su tiempo. Sí. A veces el decir, hoy no puedo trabajar porque me toca estar acá. He aprendido también muchos de ellos, porque esto es así, el aprender unos de otros. Y sé que esto solamente es, como dijo Denise, es una pequeña pausa, pero van a regresar con más punch, que tal vez yo no esté, pero están ellas. Habrá muchas sorpresas, Dios es el que va a acomodar todo. Entonces, pues no se lo pierda. Sé que hemos aprendido mucho de este tiempo y vamos a mejorar muchas cosas. Así es que gracias a todos por acompañarnos, gracias por este tiempo. Creo que por ahí tienen algunos saludos. Queremos darles saludos. Saludos a aquellos que se quedaron, permanecieron. Eunices Monsiváis, Navilé, saludos. Eunice es la fan número 1. Janet García dice, bonita mañana, bendiciones. Hola chicas hermosas, Dios les bendiga. Saludos pastor, ya lista para recibir, hermosa compañía que tienen. ¿Quién más? Navilé dice, amén, ahora estoy aprendiendo tanto, gracias a Dios y a mi maestro el pastor. Gabriela Obregón, un saludo. Carlos García, Dios las bendiga. Claudia Eridani dice, Dios las bendiga. Paola Luna nos saluda. Un saludo, Paola. Saludos a Paola, Claudia, a Navilé. Berito Castillo dice, saludos y bendiciones desde Ciudad Juárez. Un saludo hasta Ciudad Juárez. Hasta Juárez, un abrazo. Janet dice, wow, qué interesante está la enseñanza. Amo comer pan de vida, leche y miel. Gracias a Dios por mis maestros. Nava Jones dice, bendiciones. Edgar Antonio, excelente y bendecido día. Rocío Herrera, un saludo. María Guadalupe, un saludo. Melissa, es un privilegio y bendición ser formada como discípulo. Gracias a mi maestro por enseñarme a profundidad la palabra de Dios. Ya están saliendo los discípulos. Rebeca del Bosque, la mamá del pastor, le mandamos un saludo. No es la mamá. No es la mamá. ¿Quién es? No es quien la parió. No es su mamá. Manifiéstense los discípulos del pastor y de la pastora. Rebeca del Bosque, que viene aquí. Es una congregante, es que se llama igual, perdón. Un saludo, Rebeca del Bosque. Claudia Gutiérrez, un saludo. Yo quiero darle las gracias a Claudia Gutiérrez por todas las invitaciones que nos ha hecho, porque también ella ha sido parte del Team Podcast y gracias, Clau, por el tiempo que dedicas, la creatividad que el Señor te ha dado. Sé que la va a seguir puliendo ahí para nuevos diseños de las playeritas. Gracias, aquí traigo tu playerita que me hiciste bien bonita. Y pues te mando un abrazo. Sí, ahí te encargamos una para la próxima temporada. Porque la que me dices de la esposa de mi esposa. Traemos los diseños de, ¿cómo se llama su
bueno, pues de tu empresa, de tu emprendimiento. Aquí tenemos todo. Ahí sé. A y C, sí. Bueno, ya son todos los comentarios que nos aparecen, pero agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que se Faltan, conocieron. ¿verdad? Aquí- ¿Tienes faltan más por aquí. ahí, Melissa? Ah, sí, acá está. O eso no. No, a mí ya no. A Ahí mí ya viene son Melissa. todos los que me aparecen. Bueno, un saludito a Gaby, Janet dice que qué va a hacer los jueves sin el podcast. Ay, Janet. Quiero también darle un saludo a Gaby, a mi mamá, Pati Ramírez, díganme, a Claudia Eridani, a todas ellas que también siempre estuvieron, a Unice, y pues a todas las que, y todos los que se conectaron, al hermano Noé también que a veces se conecta, a mi esposo Rubén también le mando un saludo y un abrazo. Y un beso. Y un beso. Y un beso bien tronado, dice. También tú mándale a tu esposo. Mi esposo no me ve, pero también le mando un beso. Está ¿Cómo que trabajando, no te ve? está en horario Lo va a ver laboral. más al Pero rato, después. pero lo va a ver más al rato. Ajá. Ya son todos. Ya son Janet todos. Solo nos comentó eso. Oye, Janet, pues espérate para la siguiente temporada. Venimos con más power. Sí. Las vamos a, como dijo el pastor, los vamos a dejar bien, ¿cómo? Bien Picados. picados. Bien picados. Para que se vengan a la segunda temporada, vamos a lo mejor algunos de los invitados que tuvimos en la primera, a lo mejor uno que otro lo vamos a retomar porque... Más sorpresas. Ajá. Y vamos a traer muchas cosas nuevas para ustedes. Dios derrame esa creatividad sobre nosotros. Y pues bueno, hemos llegado al final, chicos. ¿Alguien que quiera decir algo? No, es todo. Saludos a todos. Gracias. Los esperamos. Sí. A todos los que no tengan por ahí donde congregarse. Incluso si se congregan y no tienen el tiempo o son diferentes horarios, pero quieren venir a aprender. Estamos aquí los miércoles 7:50 y los domingos 11:30 de la mañana. Los lunes tenemos discipulado, los martes tenemos discipulado, los jueves hay discipulado, los viernes hay discipulado y el sábado ahorita está los sábados también con los jóvenes. También tenemos de jóvenes. Pero son diferentes maestros, no crean que soy yo en todos. O sea, hay ocupaciones de todos, pero gracias a Dios hay mucha ocupación para gente que quiere ser enseñada. También si hay algún joven que nos escucha el día de hoy y le gustaría aprender más de la palabra, véngase los sábados. Mándenos mensajito aquí por la página. Ahí les pasamos horarios de los discipulados y de los próximos discipulados que se puedan abrir. Síganos en nuestras redes y también tenemos en YouTube, se quedan grabados las enseñanzas que nos comparten nuestros maestros entre semana y el fin de semana en la iglesia, pero también los podcasts se quedan pregrabados para que los vean. Y denle me gusta y compartan y todo para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Corra velozmente. Sí. No, nosotros no nos vean a Dios y que su palabra siga corriendo velozmente. Gracias. Ya Melissa nos hizo ojos así como de que Sí. ya. Bueno, ya los dejamos para Nos que sigan vemos. haciendo sus quehaceres y limpien su Bendiciones. casita. Los esperamos en la bendiga. nueva Bye. temporada. Bye. Bye.